En las cárceles hay tres tipos de códigos que son cíclicos y que juegan un papel muy importante a la hora de nosotros hablar de subcultura carcelaria o de la cárcel como un sistema social alternativo. Tenemos tres tipos de códigos y están bien especificados. Tenemos primero que nada el código penal de cada uno de nuestros países. Tenemos el código penitenciario o la ley de régimen penitenciario o la ley penitenciaria, de acuerdo a como le llamen en los países. Y tenemos el código intracarcelario. No es que vamos a ir a una librería y vamos a pedir el código intracarcelario de las cárceles de Argentina, no es así como funciona. Pero ya es sabido para todos nosotros que dentro de las cárceles los presos se manejan con códigos que ellos mismos establecen. Entonces, son códigos en contraposición a los dos primeros, al Código Penal y al sistema penitenciario. ¿Qué nos dice el Código Penal? ¿O cuál es la definición? Bien, el Código Penal es la recopilación de leyes penales que el Estado, en ejercicio de su potestad punitiva, aplica como sanciones a aquellos que cometieron delitos. Estas penas pueden ser de multa, de prisión o reclusión y llevar como accesoria la inhabilitación. Eso es simple y llanamente una definición muy corta del Código Penal, ¿no? El Código Penal entonces es el que el juez establece la sentencia a través del Código Penal. Tenemos el Código Penitenciario. El Código Penitenciario, dependiendo de cada país, todos son muy hermosos porque básicamente hablan que el fin principal de la cárcel es la resocialización, es la reeducación. Y, por supuesto, prela porque los derechos de los privados de libertad en verdad se cumplan. Un código penitenciario o un reglamento penitenciario tiene todos los derechos y los deberes de los presos. Ahora bien, nos encontramos entonces con lo que es el código penitenciario. Hay un primer encuentro y luego de este primer encuentro pues la persona empieza a adaptarse. ¿Qué es el liderazgo intracarcelario o por qué surge? El liderazgo entre los mismos delincuentes. Bien, el liderazgo surge como respuesta a las tensiones producidas por la necesidad de resolver distintos problemas. ¿Okay? Como privados de libertad tenemos problemas, tienen problemas y necesitamos a un vocero, necesitamos a una persona que se haga cargo de nuestros problemas. Allí empiezan a seleccionar quién va a ser esa persona, ¿okay? ¿Quién de todos estos que estamos acá presos, quién de todos estos antisociales va a ser el que lleve la batuta a nivel de conversar con estos funcionarios? En las cárceles, las características de los líderes presentan especificaciones parecidas y lo único que cambia es, digamos, los nombres, ¿ok? Las circunstancias de convivencia, por supuesto, son las mismas y por eso generan un mismo tipo de clasificación intracarcelaria. El prestigio externo, ¿ok?, es una imagen que acompaña al líder intracarcelario. El prestigio externo, ¿cuál es? Evidentemente un vocero intracarcelario no va a ser la persona primaria en el delito. ¿A qué nos referimos cuando decimos primario en el delito? Pues que solo ha cometido un delito. La persona que va a ser líder, que va a ser vocera en una cárcel, debe venir con un expediente penal de la calle bastante fuerte. Esto es lo que se llama entonces en criminología como el prestigio externo. ¿Ok? Este prestigio externo hace que los demás privados de libertad reconozcan a este sujeto como diferente. Sí, somos delincuentes, pero tú eres mejor que yo. Entonces, por eso tú tienes facultades para ser un líder. Se convierte entonces en líder aquel sujeto que tenga un frondoso expediente penal. De igual forma, al prestigio externo lo acompaña el prestigio interno, ¿ok? La cualidad que tiene el privado de libertad para reconocer en qué momento actuar o no en la cárcel. ¿Qué conlleva o qué tiene el prestigio intramuro, el prestigio interno? Muy bien. Necesita el privado de libertad guardar una conducta estrictamente carcelaria, ¿ok? Esto es, no tomar en cuenta ninguno de los códigos que establecemos los funcionarios. Segundo, necesita tener autoridad moral. A este preso, tanto en Argentina como en Venezuela, se le conoce como el preso viejo. Y no es por la edad, sino por el tiempo que este preso tiene en prisión.
puede tener 10 años, 12 años físico en la cárcel y tener 30 años de edad. Entonces, digamos, a nivel cronológico no es un viejo, pero sí representa un tipo de autoridad moral. ¿Por qué? Porque tienes tiempo en la cárcel, porque tú sí sabes cómo ha sido el movimiento carcelario, porque tú has vivido distintos directores, porque tú has estado en distintas gestiones de ministros. Entonces, ese preso viejo es el que tiene también este reconocimiento intramuro. También están los presos que generan temor en los demás, están los presos que se les reconoce por su nivel intelectual. Aquí tenemos los estafadores, aquí tenemos a los que extorsionan, aquí tenemos a los manipuladores, a los psicópatas, que no se convierten plenamente en líderes, pero se convierten en parte de este juego de liderazgo, ¿no? Se convierten en parte de este organigrama, por así decirlo. Y también hay reconocimiento intramuro a los privados de libertad iracundos o a los privados de libertad que se rebelan ante cualquier autoridad. Estos no miden si es un psicólogo, si es un director, si es un criminólogo. Yo me rebelo porque eres autoridad. Este tipo de privado de libertad genera prestigio intramuro. Ese prestigio intramuro, por supuesto, en algún momento lo puede convertir entonces en un líder. Ahora, el tipo se hizo líder. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener ese liderazgo? ¿Qué hace el preso? No es un manual muy grande, ¿ok? Son muy básicas las tareas que tiene que hacer un preso para mantener el liderazgo. Primero que nada, no descuidarse nunca, ¿ok? Porque lamentablemente o afortunadamente, ustedes coloquen la clasificación, cualquier otro privado de libertad puede querer en su momento ser líder y cualquier otro privado de libertad puede tener las características para convertirse en un líder. Entonces, la primera tarea del antisocial cuando se hace líder carcelario, no descuidarse, estar siempre dispuesto a escuchar a su pueblo penitenciario y hablar poco. ¿Okay? El líder carcelario no es el antisocial que va, digamos, a buscar la forma de manipular, de buscar conmiseración, no. El líder carcelario habla poco. En nuestro programa, específicamente referido a la psicopatía, vamos a hablar de este tipo de características específicas que hacen que una sola persona de 100 sea líder carcelario. Pero eso pues en nuestro programa solamente de psicopatía. Sin embargo, necesitamos que hable poco. Bueno, ellos, los presos, necesitan que hable poco, pero que sea contundente en las palabras que dice.